con el bochorno judicial que se enfrentó con quienes fueron formalizados por el robo del siglo. Exactamente, un delito que se efectuó el año 2017, en donde se robaron más de 15.000 millones de pesos desde una bodega, delito cometido en plenas fiestas patrias. Bueno, resulta que en una primera instancia a los detenidos se les dejó con arresto domiciliario. Y el Ministerio Público apeló a esa decisión, la que fue acogida por la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, decretando ahora prisión preventiva. Sin embargo, aquí viene lo absurdo del caso. De los 9 imputados, solo 3 han sido recapturados y los otros 6 están inubicables. No se conectaron como el caso anterior que veíamos antes de irnos a comerciales. Simplemente están escondidos en algún lugar a la fuga. Lo explica el departamento del OS9 de Carabineros, que dan cuenta de que no han podido ser hallados luego de esta nueva determinación judicial que ordena detenerlos. Es doble pega finalmente para las policías cuando ocurre un hecho de esta naturaleza. De los 16 imputados en total, 3 de ellos estaban en prisión preventiva por otros delitos y a otros 3 no se les solicitó la reclusión. Había otro individuo que quedó en prisión por el hecho, acusado de robo en lugar no habitado y tenencia de arma de fuego. Carabineros sigue buscando a los 6 integrantes para lograr el cumplimiento de la orden de prisión preventiva. ¿Ven? Otro error, o sea, es un error como se dice en jerga futbolística, no forzado, o más bien absurdo, porque no es doble trabajo, es doble recursos, y en el caso que veíamos, que es todavía más preocupante, es una revictimización de una persona que está acusando un delito sexual y que además queda en peligro al estar en libertad ese padre biológico. O sea, al parecer tenemos muchas resoluciones decretando prisiones preventivas, pero en la práctica pocos sujetos cumpliéndolas, así que totalmente grave. Ahora, este caso, según recuerdo, efectivamente la policía hace su trabajo. ¿Sí? Después de mucho tiempo que no se sabía nada de este robo millonario, empiezan a seguir algunos que se habían comprado unas mansiones impresionantes, hacen todo el trabajo investigativo, los detienen, los llevan a la audiencia y la jueza estima que no es suficiente información y les decreta que no son un peligro para la sociedad, claro. Por tanto no merecen ir a prisión preventiva, pero sí una prisión domiciliaria, arresto domiciliario. Claro. Era evidente, de la plata que se robaron, que es millones de pesos, no encontraron ni un cuarto. O sea, era evidente que además tienen mucha plata en su poder, si es que son efectivamente los culpables, y que saliendo del tribunal al arresto domiciliario, se iban a arrancar, pues, José. Mira, hoy día uno podría calcular que todo el aparato de inteligencia cuesta más o menos 1.500 millones. Yo digo, ¿dónde está esa plata? Porque este es un caso básico de un error de inteligencia. Todo el caso del robo del siglo ha tenido errores de inteligencia clave, digamos, que han demorado mucho, tanto la articulación del delito como la detección y como luego la administración de justicia particular en cada uno del caso de los responsables. Entonces, la verdad es que yo no me lo explico, porque es una decisión que no tiene ni un sentido. Yo no sé si tiene que ver con errores de gestión, errores administrativos, falta de recursos, torpeza. Fíjate que además que por el nivel de bienes que tenían, por la organización, con esta revocación de la primera medida se logra acreditar que había una asociación ilícita. Ellos tenían más de 100 vehículos. Más de 100 vehículos. 37 propiedades. Fueron detenidos, quedaron en libertad, pese a haber robado 16.000 millones de pesos. Casi solo de lo que se les encontró. Eso es lo que se les encontró, claro. Imagínate en 3 años todo lo que pueden haber hecho con esa plata, cómo le pueden haber sacado inversiones, ¿por qué dividendos? los estándares probatorios son tan altos? Ese es otro tema. Es que claro, ahí entramos a analizar un poco lo que es el principio de inocencia y se mezcla con este otro tema, pero además uno, haciendo un análisis bien por encima, uno dice, tipos que cometieron un delito de estas características de muchísimos millones y millones de pesos, ¿cierto? Con toda una asociación ilícita detrás, ¿irán a cumplir en su casa un arresto domiciliario?
Pero si cuando uno ve la formalización del imputado en el centro de justicia, lo vemos con cadenas, amarrados, resguardados, con este chaleco especial, porque es factible que puedan llegar a escaparse, que nos hace pensar que exactamente el mismo proceso judicial, la misma formalización, se va a realizar de manera más segura, pero desde la comodidad de su casa y alertándole que vamos a ir en camino a buscarlo. Ahora, en el caso del robo del siglo, estamos hablando de un perfil de imputado que burló una seguridad que ya era tremenda, supuestamente, parece que no lo era tanto, sí. Pero estamos hablando de personas que ya lograron elaborar ese nivel de falta de temor para poder burlar la seguridad, que nos hace pensar que realmente ellos iban a estar haciendo sus maletas y esperar en la entrada de la casa para cuando lo vinieran a buscar. Por eso que hay un abuso de la preventiva muy grande, hay una suerte de arbitrariedad enorme para pedirla y para otorgarla, digamos. Un descriterio. O sea, exacto. Entonces, y esto te lo dicen abogados y fiscales y personas que trabajan día a día. O sea, hay personas que están en prisión preventiva hace muchísimo tiempo esperando la celebración de un juicio. Por ejemplo, los detenidos durante el 18 de octubre. Y otros que podrían estar o que deberían estar en preventiva y que no se les, asigna esa cautelar. Y vemos resultados de este tipo. Y que cuando se les asigna además es imposible que las puedan cumplir porque finalmente se arranca. Y Andrea, ¿por qué hay tanta diferencia de criterios entre un tribunal y una corte de apelación? Si son los mismos antecedentes, no creo que haya cambiado la carpeta de una semana a otra. ¿Tú que eres abogada? ¿Cuánto pesa un juez de un tribunal, de una corte de apelaciones, de una suprema, no sé? Bueno, claramente el tribunal de la Corte de Apelación es un tribunal superior que tiene que hacer una revisión de los antecedentes, dependiendo del tipo de materia. Entonces, igual uno como abogado, porque yo en mi profesión, y uno tiene en todas las profesiones una deformación profesional, a uno también le gusta analizar caso a caso, con antecedentes en mano, pero efectivamente debiese existir un criterio para poder determinar ciertas sanciones en ciertas materias. Efectivamente, a veces nos encontramos con mucha diferencia entre un caso y otro, y ahí debiese existir una unificación más grande en cuanto a la jurisprudencia. Claro, porque muchas veces pesa el criterio de cada juez, hay algunos que son más garantistas que otros, y ahí vemos finalmente los resultados.